Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy quiero dar la instancia para que hablemos de un tema que hemos hablado bastante en anteriores ocasiones. Es un tema muy recurrente y muy actual. Tiene que ver con las redes sociales, porque todos aquí sabemos lo que son y hemos estado relacionados con estas al menos alguna vez en nuestra vida, ya sea nosotros mismos usando las redes sociales o nuestras personas cercanas, nuestra familia. Por lo tanto, sabemos que no es algo nuevo. En base a esto, quiero situar este tema desde una perspectiva de la que nunca la hemos visto antes y que creo que es muy importante, y se trata sobre el aula de clases. Cada vez en las noticias es más recurrente las noticias donde los estudiantes no prestan atención, están distraídos con sus celulares, y la mayor causa de esta distracción, además que puedan ser los juegos, en su mayoría son las redes sociales. Esto se debe a la adicción que estas causan, pero de eso ya hablaremos más adelante. De igual forma, es importante aclarar desde un inicio que no pienso que las redes sociales sean algo totalmente negativo. Han sido un avance que nos ha hecho poder comunicarnos, tener amistades incluso con personas de otros países, lo cual es como un avance muy grande para la sociedad. Sin embargo, eh, para lo que es el aula de clases no es tan positivo. Hay diferentes aplicaciones, como por ejemplo está Instagram, está TikTok, está Twitter, también está Facebook, pero yo diría que eso ya no es muy de los jóvenes, que es de quienes nos estamos enfocando. Porque al pensar en aula de clases, estamos pensando en adolescencia, sobre todo si hablamos de redes sociales. Hablar de la adolescencia es muy importante para poder tener el contexto de lo que vamos a hablar hoy, sobre todo porque es una etapa en donde las personas están muy vulnerables. La adolescencia es una etapa del desarrollo, donde nos estamos formando como personas, también estamos formando nuestra identidad y la forma en la que nos relacionamos con los otros. Por eso es importante destacar que al estar en esta etapa del desarrollo estamos muy influenciados por las cosas que pasan a nuestro alrededor. Las redes sociales se hicieron muy fuertes en la época de pandemia, puesto que era lo único que teníamos más cerca para poder interactuar entre nosotros. Aquí es donde se vio la mayor parte de las consecuencias negativas, puesto que esta influencia que tuvieron los jóvenes que eran adolescentes en esta época fueron muy afectados no solo por la falta de relación que tenían, sino que también el contenido podía llegar a ser nocivo, lo que generaba diferentes trastornos mentales, como por ejemplo la ansiedad o la depresión. Esto es solamente la parte más por encima que podemos hablar de las redes sociales, pero no deja de ser muy importante, puesto que, como ya mencioné, la etapa del desarrollo lo hace estar influenciado a todas estas cosas. Y la pandemia fue un periodo donde esto fue mucho más incrementado. Igual cabe recalcar que no es solo el contenido lo que afecta a los jóvenes, sino que también la forma en la que está estructurada el uso de estas redes sociales, aunque de eso vamos a hablar más adelante. Quiero hablar en específico de este ámbito de la psicología, puesto que es muy común ver hoy en día como cada vez hay más diagnósticos de ansiedad y depresión. En base a estos, se hizo un estudio donde se entrevistaban a los jóvenes con respecto a cuáles eran sus trastornos y cómo esto era paralelo al uso de las redes sociales, a las horas que ponían diariamente al uso de estas. También, como un tema un poco aparte, en este estudio se midió el nivel de adiposidad de los jóvenes, que este es como el tejido graso de los cuerpos. Sin embargo, una de las conclusiones es que al menos en esta parte no tenía mucha relación con el uso de redes sociales. Sin embargo, según las tablas y las conclusiones que se hicieron, sí se llegó a la concordancia de que entre mayor era el nivel de uso de las redes sociales, mayor era la ansiedad y las los síntomas de depresión que ellos sentían. Ahora, hablando más específicamente del contenido, no quiero decir todo lo negativo, porque realmente gracias a las redes sociales se ha podido ver cómo hay una diversidad muy grande, diferentes estilos, diferentes formas de comunicación que tienen los jóvenes. Sin embargo, hay cierto tipo de contenido que no es muy bueno para la salud mental de ellos, como por ejemplo los videos que incluyen la vida diaria de algunas personas, la cual muestra ser muy perfecta. Esto genera mucha expectativa en los jóvenes y que muchas veces se sientan frustrados por no poder llevar ese estilo de vida, o también los contenidos como sobre vida saludable, que también siguen generando estas expectativas. Los estándares de belleza han sido algo que igual ha incrementado y sigue siendo una parte muy fuerte de las redes sociales, que también influyen en el bienestar de los jóvenes. Y eso que no estamos hablando de algunas tendencias que pueden llegar a ser muy peligrosas. Las personas quizás pueden tomarlas como juegos, pero sin embargo
no dejan de ser un peligro para la sociedad, sobre todo porque es muy común que a mayor edad se regule cada vez menos el contenido que los jóvenes consumen. Por lo tanto, es más común que todos los efectos negativos se incrementen. Por eso personalmente pienso que es muy importante que quienes son responsables de algún menor de edad tienen que estar muy atentos a lo que ellos consumen. Las actividades o retos peligrosos que mencioné antes, por ejemplo, estos influencers que hacen retos de 24 horas sin comer o 24 horas en la oscuridad, pueden modificar mucho las ideas que tienen los adolescentes, y por eso es importante tener una regulación sobre eso, porque eso puede traer unas consecuencias de las que puede que no haya vuelta atrás. Y aunque se han aplicado algunas medidas, como por ejemplo en YouTube está la opción de seleccionar que es un niño quien está viendo, o en TikTok también está el control parental, hay mucha desinformación sobre esto. Por lo general la gente mayor, que son quienes vigilan, no tienen idea de la existencia de estas cosas. Entonces también es muy importante como compartir toda esta información para evitar que el desarrollo de los jóvenes se vea afectado. Pero yo tengo una pregunta. Antes mencionaste sobre la estructura de las redes sociales. ¿Eso está relacionado a los conceptos de scrolling y doom scrolling? Bueno, como veo que me está mirando con confusión, quiero explicar estos conceptos. De forma de conceptualización, gracias al avance y masificación de las redes sociales, se han normalizado ciertas acciones y patrones dentro de ellas, dando lugar a diferentes definiciones y conceptos. De lo que Uno de los conceptos de los que estaba hablando anteriormente es el concepto de scrolling y su contraparte, el doom scrolling. El primero se refiere al acto de deslizar la pantalla en busca de contenido en plataformas como TikTok o Instagram. Seguramente alguno de ustedes en su tiempo libre ha recurrido a estas acciones para hacer el tiempo entre una actividad y otra, o para saciar su aburrimiento. Es aquí que entra su contraparte, que es el doom scrolling. El doom scrolling se refiere al acto de hacer scrolling, pero para ver contenido negativo, como opiniones políticas o dramas en línea. Esto es muy común en la actualidad, en los jóvenes sobre todo también, de que se quedan hasta altas horas de la noche haciendo el acto de scrolling y doom scrolling, y terminan durmiendo a horas muy altas de la noche, que afecta su bienestar psicológico, que eso tiene relación con lo que quiero hablar de ahora, del concepto del brain rot. El brain rot corresponde al contenido de fácil consumo masificado. Esto se puede evidenciar mucho más se puede relacionar con el concepto de scrolling, que con él es como una relación simbiótica entre los dos. Uno necesita de la otra, porque a través del brain rot se facilita el scrolling y el doom scrolling. Otro uso de la palabra brain rot viene de su traducción directa del inglés, que se refiere a la putrefacción mental. Esto es consecuencia directa del scrolling y del doom scrolling, que tiene un efecto en las personas que consumen este contenido. Un ejemplo de los causantes de estos efectos negativos de los que he hablado son un tipo de video muy popular en TikTok en los que se encuentra una persona hablando y de fondo aparece un video que acompaña a lo que se está hablando, que no está necesariamente relacionado, sino que se usa más que nada para retener la atención de la persona, para que así no siga scrolleando y se tome su tiempo para ver el video. Un ejemplo más específico es cuando un usuario se encuentra con un video que está utilizando, por ejemplo, un juego de fondo, como Subway Surfers o Minecraft o algún otro de una índole satisfactoria, que provoca así que el que esté viendo el video se quede para saber tanto cómo termina la historia que cómo progresa y termina el video de fondo. Otro ejemplo de este contenido enganchante sería los Get Ready With Me, donde se muestra una persona que se está arreglando mientras cuenta un chisme o una historia, para así mantener la atención de la persona que está mirando el TikTok o el video. Debido a los efectos que ya mencionamos anteriormente en cuanto a la capacidad de retención y atención, es difícil que hoy en día las personas se paren a ver contenido como por ejemplo una película o una serie, ya que se distraen fácilmente con estas redes sociales que les enseñan a consumir contenido fácil y rápidamente. Es así que surge un nuevo tipo de contenido en estas redes sociales, donde se resume en grandes rasgos la serie o la película que uno quiere ver y elige, con una IA de fondo y con videos de la serie o de la película que se escoge.
los cuales están muchas veces en doble velocidad para que así se pueda consumir de una manera más rápida. Esto provoca que los directores de los medios como las películas o las series se tengan que adaptar a estos nuevos medios de comunicación y tengan que hacer las escenas y las tomas mucho más cortas de los que eran anteriormente, para así mantener la retención de las personas que lo ven. Ahora, hablando de la estructura, el formato de video corto genera una recompensa rápida de dopamina en el cerebro, creando una especie de resistencia, puesto que cada vez se necesita consumir más contenido para producir la misma cantidad de dopamina en un inicio, lo que vuelve este contenido en uno muy adictivo y, como antes se mencionó, los más afectados en esto son los jóvenes. Todos tenemos un familiar que se pasa en estas redes viendo este tipo de videos, o también nosotros hemos entrado en estos vicios, donde nos quedamos mucho tiempo encontrando y viendo este tipo de contenido. Esta estructura que acabamos de mencionar tiene relación con la putrefacción mental de este tipo de contenido, debido a que causa un montón de efectos negativos en la capacidad de atención de las personas. Por ejemplo, se nota un deterioro en la capacidad de atención y retención de información en las personas, que se da, por ejemplo, en el aula de clases, en el trabajo, y también puede llegar a aumentar los tiempos que uno pasa en procrastinación. A lo que me refería anteriormente con lo que se da en la sala de clases, me refiero a cuando los estudiantes están buscando maneras de distraerse durante clases que son particularmente aburridas, por ejemplo. También se puede dar cuando tiene la poca retención de los estudiantes al recibir información o instrucciones de parte del profesor, la cual ellos deben de estar buscando constantemente, ya que no son capaces de retenerlo con su capacidad de atención. También ellos no pueden estar mucho tiempo leyendo un texto largo, ya que se terminan aburriendo, y la mayoría del tiempo cuando a ellos se les da, por ejemplo en el plan lector, se les da un libro al que ellos deben leer. Ellos lo único que hacen es buscar resúmenes en internet para así no tener que estar leyendo todo el texto. No solo se da en las aulas, sino también en ambientes de trabajo. Por ejemplo, y aquí hablando yo de experiencia personal, en el trabajo se aplican políticas de cero uso de celular, ya que la mayoría de las veces en trabajos que requieren mucha atención por parte de los empleados, ellos también, al igual que los estudiantes, buscan distraerse en tareas mundanas o que son autónomas para ellos, y usan el celular para distraerse en estos momentos de monotonía. Es importante destacar que TikTok refuerza las ideas de las personas que consumen su contenido. Por ejemplo, una persona que se alinea con ciertos ideales políticos seguramente reciba muchos posts de TikTok que se alineen con esa afiliación política. O también se puede aplicar con los gustos, que alguien que le guste deporte recibirá TikTok de deportes, o los videojuegos, alguien recibirá posts de videojuegos, y se volverá un ciclo vicioso en el que se aplican todo lo que hablé anteriormente. También es muy importante de que seamos autoconscientes de estos sistemas que se colocan específicamente para llegar al consumidor y viciarlo en su contenido. Es importante ser autoconscientes sobre esto para evitar caer en estos vicios y poder ser más eficientes con nuestro día a día. Aunque lo que hemos hablado es importante, me quedé con la idea del aula. Quisiera profundizar un poco más en este tema. Sabemos que la adicción a las redes sociales genera esto que tú decías del brain rot, y eso es culpa del scrolling y el doom scrolling. Como estamos enfocando esto en adolescentes y su vulnerabilidad, mencionamos algunas consecuencias negativas que tienen que ver con el ámbito más psicológico. Pero muchas veces la distracción y la pérdida de algunas habilidades son un obstáculo dentro del aula. Hemos estado hablando muy negativamente de las redes sociales, pero no hemos visto como una manera de solucionar estas problemáticas y algunas formas de poder implementar estas herramientas que pueden ser muy útiles para que los jóvenes puedan aprender de una manera diferente o adaptar la educación a este nuevo fenómeno que se ve mucho más masificado que antes. Creo que la mayoría estamos al tanto de esta propuesta de ley que se anunció el 8 de agosto, que básicamente limita el uso de los celulares desde parvularia hasta sexto básico y luego se regula en la educación media. Esto ha abierto como diferentes debates, tanto en redes sociales como en aulas de clase o los mismos profesores que se cuestionan como qué tan efectivas podrían ser estas políticas y cómo podrían aplicarse. Y de todas maneras, cómo podría usarse el celular dentro del aula como una herramienta.
Al hablar de estos temas es importante tener en cuenta la perspectiva de los docentes, puesto que son ellos quienes organizan las clases, tienen que crear actividades y tienen también que mediar a los niños y estar atentos de que presten atención y que no usen los celulares durante estas actividades. Es importante tener en cuenta de que como sociedad hemos avanzado mucho y que se han creado como nuevos elementos y el colegio ha tenido que adaptarse a estos nuevos inventos. Por ejemplo, el Internet, que generó un cambio muy grande a nivel de sociedad y cultura, se utilizó en las aulas como una herramienta para poder fomentar el aprendizaje, por lo que pensar en el celular como un obstáculo para este es poco productivo, ya que se deben buscar formas de adaptarse a un contexto diferente. El colegio no puede quedarse en un modelo arcaico cuando la sociedad va avanzando. Por eso este tipo de leyes son contraproducentes, puesto que generan tensiones en los intereses de los estudiantes y de los profesores. Es por esto que vengo a proponer unas posibles soluciones para este problema. Las redes sociales no deben considerarse únicamente como un obstáculo dentro del aula, sino como herramientas con un gran potencial educativo. Diversos estudios señalan que su uso puede facilitar la comunicación, fomentar el aprendizaje colaborativo y generar nuevas dinámicas de participación entre estudiantes y docentes. Además, al ser espacios familiares para los alumnos, favorecen un aprendizaje más natural, motivador y cercano a su contexto cotidiano. No obstante, también es cierto que presentan riesgos. Pueden distraer, propiciar interacciones superficiales o introducir un lenguaje informal poco compatible con las exigencias académicas. Las redes sociales no son en sí mismas un obstáculo, sino que su impacto depende del modo en que se integren pedagógicamente. Con estrategias claras, objetivos definidos y un acompañamiento docente adecuado, pueden convertirse en aliados para potenciar la motivación, la interacción y la construcción de conocimiento dentro del aula. Con esta finalidad se pueden utilizar diferentes páginas de internet, como por ejemplo Kahoot o Menti, y que los estudiantes utilicen estas redes para hacer actividades dentro del aula. También se puede buscar información en internet y compararla con la información que ya tienen de la materia que se está impartiendo, o también pueden tal vez comparar la información que da ChatGPT y ver si es fidedigna o no. Hay que tener en cuenta que el éxito de estas estrategias depende mucho también del contexto en el que se imparten, de los dispositivos que puedan tener los estudiantes, de los intereses del colegio, entre muchas otras. Pero es esperable que estas estrategias funcionen, puesto que los estudiantes están acostumbrados a usar este tipo de herramientas y además el colegio debe adaptarse a los tiempos en el que se encuentra y no solamente cerrarse la posibilidad de crear algo nuevo o más interactivo con los estudiantes a partir de un elemento que antes se consideraba como negativo. Si bien anteriormente se mencionaron los aspectos negativos o las consecuencias negativas que las redes sociales pueden tener, también se mencionó el potencial didáctico que éstas tienen, por lo que hay que tener en cuenta ambos aspectos, puesto que al entender cuáles son los efectos negativos, pero también el potencial, los profesores y los colegios pueden generar estrategias que beneficien a los estudiantes y que conecten más con ellos. Me parece muy adecuado lo que ustedes dos mencionaron. Queda muy bien con el tema del que quería hablar hoy. Las implicancias que tiene psicológicamente me parece súper interesante, sobre todo porque estamos hablando de adolescentes. Y por eso también les quería hablar de un tema. Y es que, oiga, ¿usted qué está haciendo con el teléfono? Ay, perdón, profe.